Hemos visto en las semanas anteriores, en los domingos anteriores, la naturaleza divina de Cristo, la naturaleza humana de Cristo, la obra redentora de Cristo, la obra salvífica de Cristo, la obra de Cristo como juez. Es decir, hemos visto distintas formas y hemos dicho que siempre hay que conocer a Cristo. No solamente hay que confesar a Cristo, decir Jesucristo es mi Señor, mi Salvador, sino que también hay que conocer a ese Cristo. Así como las parejas estamos llamados a conocer a nuestro esposo o a nuestra esposa. De eso hablábamos el día en el estudio bíblico, el día viernes, en el estudio de la Liga Femenina, ¿no? ¿Qué significa conocer al otro o a la otra? ¿Hasta dónde llega el conocimiento? Después dialogan en su casa, se ponen de acuerdo, por favor, entre pareja. Pero eso es importante, ese conocimiento. Pero ese conocimiento no se da de la noche a la mañana, se da con el paso del tiempo, ¿no? Y a veces nos disgustan algunos cambios en nuestras vidas. Ay, qué feo que eres, cuando eras joven no eras así, yo no te conocí así, pero ahora que estás de viejo te has puesto insoportable. ¿No? Y para no quedarse atrás, sí, pero vieja, tú tampoco no estás igualita, ¿no? ¿Qué fue con tu figura? ¿Dónde estaba? Creo que me engañaste con la figurita. Pero uno viene así y uno se va conociendo y cada vez vas conociendo más a la persona porque con el paso de los años vamos conociendo otras actitudes, otras maneras de ser. Entonces, si entre nosotros hacemos esfuerzos por conocernos, entre nosotros hacemos esfuerzos para entendernos mejor, llevarnos mejor, tratarnos mejor, ¿cuánto más a Jesucristo, que es nuestro Señor y nuestro Salvador? ¿No? ¿Cuánto más conocerlo? Y vamos a conocerlo parcialmente, porque lo conoceremos plenamente cuando estemos con Él en su gloria, en su reino. Cara a cara lo veremos, ¿verdad? Hay un viejo himno que dice, cara a cara espero verle. Exactamente. Cara a cara espero verle, más allá del cielo azul. Eso dice la letra del himno, ¿no? Y hay mucho tema ahí cuando se habla de ver, ¿no? Hay un cántico también, ver su faz mi alma anhela, dice un viejo cántico también. Por eso sigamos conociendo más a Cristo. Y estos próximos 2 domingos, este y el próximo, vamos a conocer los títulos y figuras de Cristo, mayormente en el Nuevo Testamento. También hay en el Antiguo Testamento, pero vamos a conocer los títulos y las figuras de Cristo. Porque los títulos también son muy importantes. Porque los títulos nos hablan de lo que es y hace Jesús. Todos nosotros tenemos un nombre, ¿correcto? Unos tienen un solo nombre, otros tienen 2 y otros tienen más de 2. Porque he conocido personas que tienen 3, hasta 4 nombres tienen, ¿no? No, claro, el nombre normal es uno solo, pero hay libertad para ponerse los nombres que uno desea, ¿no? Y entonces tienes María Antonieta Clara de los Santos. Es un nombre, ¿no? Largo. Ah, que Fiorella tiene 3 nombres. Ah, caramba, no sabía. Siempre Fiorella. ¿Tiene 3 nombres? Ah, ¿ves? Bueno, yo tengo 2 nada más, ¿no? Mi esposa tiene 2, Lourdes Carolina, ¿no? Y así, sucesivamente. Nuestro Señor Jesucristo también tuvo su nombre, ¿no? ¿Y cuál era el nombre de Él? Jesús. Solamente Jesús. Ese era el nombre que le pusieron. Pero es un nombre que fue puesto con un propósito. Porque le dijeron a la Virgen, ¿no? Le pondrá su nombre Jesús. ¿Y por qué? Porque Él salvará su pueblo de su pecado. Jesús, que en castellano decimos Jesús, en latín se dice Jesús, en griego también se dice Jesús, y en arameo, que es el idioma que hablaba José, María y Jesús, Juan el Bautista,
se escribía Yeshua, pero se pronunciaba Yesu. Y es un nombre más chiquito porque el nombre original es Yehoshua. Yehoshua al castellano se traduce como Josué. En castellano el nombre Josué en hebreo es Yehoshua. En arameo, que es el idioma que hablaba Jesús, es Yeshua, nada más, o Yeshua, ¿no? Yeshua, como dicen otros. ¿Pero qué significa Yehoshua? Significa Yahvé salva, o Jehová salva. Eso es lo que significa Josué en castellano. Yahvé salva. Por entonces, Josué o Jesús en castellano, realmente en el idioma arameo y hebreo es lo mismo. Pero claro, el nombre Jesús se hizo más en función del nombre arameo de Jesús, ¿no? Y eso tiene que ver con el propósito. Por eso el ángel le dice, le pondrás el nombre Jesús, porque salvará a su pueblo, ¿no? El que salva en nombre de Dios. Y el nombre de Jesús, en su tiempo, ¿cómo lo conocía la gente? Porque había un montón de personas que llevaban el nombre Yeshua. No solamente el Jesús el hijo de José y María se llamaba Jesús o Jesús. Había otros también. Entonces, ¿cómo se le llamaba en ese tiempo? Más o menos así. Jesús ben Yosef. O sea, Jesús el hijo de José. En esa época el nombre del padre iba después del nombre que se le ponía. Jesús, hijo de José. Y muchas personas, los apellidos, por ejemplo, tienen que ver con eso, ¿no? Domínguez, por ejemplo. Domínguez es apellido. ¿Pero qué significa? Significa hijo de domingo. Domínguez significa hijo de Domingo, de un señor que se llamaba Domingo, entonces los hijos de él eran Domínguez, el término Domínguez, hijo de Domínguez, ¿no? O en escocés se suele utilizar el nombre Mac, ¿no? Macintosh, por ejemplo, significa el hijo del señor Intosh, ¿no? O en sueco, Eriksson, por ejemplo. Eriksson significa el hijo de Eric. Entonces los apellidos vienen de esa misma forma. Algunos apellidos más recientes ya vienen por lugares específicos, ¿no? El señor del Valle, por ejemplo. Fue alguien que nació, vivía por el Valle. Hay gente que se apellida Puente, ¿no? Puente. ¿Por qué? Porque vivía al costado del puente o cerca del puente, ¿no? Cuchillo también, ¿no? Pero no porque sea malo, no porque sea puñalero, sino porque era la persona que fabricaba cuchillos, ¿no? Oveja también, porque viene del ovejero, ¿no? Así que todos los apellidos han sido puestos en razón al lugar donde nació la persona, en razón al hijo de alguien, ¿no? En razón al lugar donde vivían, en razón al oficio. Sastre también es apellido, por ejemplo. Zapatero es apellido. Botella es apellido, ¿no? Y hay muchos apellidos más. Así que, ¿no? Los apellidos en quechua, por ejemplo, Huamán es Huaman. ¿Y qué es Huaman en quechua? El águila. Quechua. Así que si apellida Huamán en el castellano sería águila. ¿Ya? Pumazonco, por ejemplo. ¿Qué significa? Corazón de puma. El apellido Pumazonco, hay pastores Pumazonco, ¿eh? En la IEP. Pumazonco significa corazón de puma. Eso es lo que significa, ¿no? Y así, los apellidos quechuas todos tienen Quispi, por ejemplo, es cristalino. Cusi es alegría. Así que también los apellidos en quechua están asociados a momentos, a situaciones, a lugares, etcétera, ¿no? Apellido Poma es puma, realmente. Así que, Jesús tenía solamente el nombre y como se le conocía es Yeshua ben Yosef, el hijo de José, o Yusha mi Nazaret, Jesús de Nazaret. Ese era el nombre, si no había un apellido propiamente dicho. Pero ¿por qué decimos nosotros Jesucristo entonces?
Porque Cristo es el título y eso lo vamos a ver ahora. Cuando decimos Jesucristo, estamos uniendo el nombre Jesús con el título de Cristo. ¿No? Y claro, eso ya ha quedado como un nombre para nosotros. Si uno revisa el Nuevo Testamento de Mateo hasta Apocalipsis, vamos a encontrar un montón de títulos referidos a Jesús. Más de 100. Sin tomar en cuenta los del Antiguo Testamento, o algunos se repiten del Antiguo Testamento. Pero entonces, estos títulos de Jesús están en razón de sus funciones. Una función como Salvador, otros tienen que ver con su función como en relación con la iglesia, otros títulos tienen que ver con el juicio final, ¿no? Otros títulos de Jesús tienen que ver con su naturaleza divina, otros títulos tienen que ver con la ascendencia humana de Jesús, o con la humanidad de Jesús. Y en esta mañana vamos a ver los títulos de Jesús según su función salvadora, según su función salvífica, y la próxima semana vamos a ver los títulos de Jesús en relación con la iglesia. Entonces es importante que conozcamos estos títulos de Jesús. Y vámonos en primer lugar al Antiguo Testamento. Si vamos a hablar de la función de Jesús como Salvador, vamos al Antiguo Testamento. Angeli me va a ayudar con la proyección de los versículos. Y vámonos a Isaías 59, 20. Antes de leer Isaías 59, 20. Hemos leído Apocalipsis capítulo 1, ¿verdad? ¿Se han dado cuenta, han podido contar ustedes cuántos títulos se le dan a Jesús ahí? Lo han leído, ¿eh? Varios títulos de Jesús están en ese capítulo. ¿Lo han leído? ¿Qué se dijo de Jesús? ¿Él es qué? El alfa y el omega, el primero y el último, principio y fin. ¿Qué más? El todopoderoso. Y hay varios títulos. Hemos leído el pasaje de Isaías. ¿Cuántos títulos se le da a Jesús en ese pasaje de Isaías? ¿O se anuncia títulos de Jesús? ¿Recuerdan? Llamará su nombre y será consejero, admirable. Exactamente, ¿no? Emmanuel. Todos esos títulos están ya, algunos títulos están anunciados en el Antiguo Testamento y otros ya son dados en el Nuevo Testamento propiamente dicho. Isaías 59, 20, ¿quién lo quiere leer? Ajá. Muy bien, ¿cuál es el título entonces? Redentor. Pero el Redentor vendrá a Sión, al encuentro de todos los de Jacob que se arrepientan de su maldad. Mi Redentor, el Rey de Gloria que vive, yo seguro estoy. Es la letra de un viejo himno. Y Jesús es Redentor. ¿A quién redime Jesús? ¿O a quién redimió Jesús? A nosotros, efectivamente, ¿no? ¿A quién? Al que se arrepiente de su maldad. Es redentor para aquel que se arrepiente de su maldad, aquel que se arrepiente de su pecado. El que no se arrepiente de su pecado no es redimido. Así que hay una condición ahí para alcanzar la redención. Claro, Nicodemo, Zaqueo, la mujer samaritana, ¿no? Mateo, el cobrador de impuestos, el publicano, y otros más que se arrepintieron de su maldad y fueron redimidos por Jesús. También hay que arrepentirse. El que no se arrepiente, no hay salvación. Estamos redimidos, ¿no? ¿Se acuerdan cuando cantamos el himno de la Santa Cena? Redimidos ya tenemos, ¿no? ¿Correcto? Cantamos redimidos porque somos redimidos y redimidos por Él. Por lo tanto, siempre digamos que Jesús es nuestro Redentor. ¿Quién es nuestro Redentor? Jesús, el Hijo de José. Él es nuestro Redentor. No hay ningún otro Redentor.
Ese es el primer título de Jesús con respecto a este Jesús que cumple una función de salvar. Quiero decir algo. Él vino como Salvador para la humanidad. Vino para redimir a la humanidad. Pero como bien dijo Juan, ¿no? Pero no todos le hicieron caso. ¿Qué quiere decir esto? Que no todos se arrepienten. Solamente para el que se arrepiente hay salvación. Hay gente que se queja, pero no puede ser, ese Dios es malo, ¿cómo va a castigar a uno? Oye, pero si haces algo malo y no te arrepientes, ¿qué premios quiere que te dé? ¿Qué pasa a nosotros en nuestros hogares cuando alguien hace algo malo y no se arrepiente? Lo castigamos, ¿verdad? Lo hacemos frío, lo congelamos, nos ponemos indiferentes, castigamos. Pero cuando alguien se arrepiente y pide perdón y se arrepiente de lo que hizo, ¿qué hacemos? Perdonamos. A veces hasta dejamos de castigar cuando inmediatamente la persona, mira, hice esto, yo lo hice, etc., perdóname. Entonces uno extiende el perdón y dice, bueno, no lo vuelvas a hacer. ¿Correcto? Si tenemos un buen carácter, sabemos entender y aceptamos la confesión y decir, bueno, yo me equivoqué, fallé, te pido perdón, perdonamos. Pero si alguien dice, yo no he hecho nada, no me digas nada, no. Ya fue frito, como dicen acá. Y uno reacciona, ¿verdad? Si son hijos, chas, chas, ¿verdad? Si no hay chas, chas, al dormitorio. Y si no hay al dormitorio, no sales a la calle. ¿No? No hay celular, no hay laptop, ¿no? Vienen las sanciones. Y entre la pareja también. En la pareja también se hace el frío, ¿verdad? No me hables, vaya a dormir al sofá, ¿no? Ponte a cuidar la puerta hoy día, te toca Fido, duerme dentro tú y él se va a quedar cuidando la puerta hasta toda la noche, ¿no? Pero, y el Señor acá lo anuncia, al que se arrepienta de su maldad. Redentor para aquel que se arrepienta de su maldad. Dios es claro. Es nuestro Redentor. Es redentor para la humanidad, pero siempre y cuando las personas se arrepientan. Si no hay arrepentimiento, no hay redención. Tengámoslo eso en claro. Hay personas que creen que porque está Jesús y el que perdona ya está, punto. Pero si no te arrepientes de la maldad, no hay redención. Tengamos eso con claridad. El Señor lo dice en su palabra. No es que lo diga el pastor, no es que lo digan ustedes porque interpretaron, sino es directo acá. Entonces, el primer título de Jesús, preanunciado en el Antiguo Testamento, es el Redentor. Luego, ya en los tiempos del nacimiento de Jesús, ya se le da el título que dijo nuestro hermano Tito. Mateo 1:21, empezando el primer evangelio del Nuevo Testamento, aunque no el más antiguo es Marcos, pero Mateo 1:21 nos habla, ¿verdad?, acerca de este título. Es decir, José, el ángel se le aparece a José y le anuncia lo que va a venir, ¿no? ¿Qué le dice? ¿Quién lee? Mateo 1:21. ¿Está proyectado ahí? Muy bien. Llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de su pecado. Versículo 23, ¿qué dice? Lo pondrás, ¿no? Y le pondrás por nombre, que significa Dios con nosotros. Emmanuel. Él es la abreviación de Elohim, que significa Dios. Emmanuel es nosotros, o con nosotros. Entonces, Emmanuel es Dios con nosotros. ¿Y por qué se dice Dios con nosotros? Porque es Dios haciéndose humano. Dios encarnándose en medio de la humanidad. Es el Dios que se acerca a nosotros y se pone al lado nuestro. Por eso es Emmanuel. Y claro, hay personas que le ponen a sus hijos Emmanuel.
¿no? Hasta un cantante se puso el nombre artístico Emmanuel. Los que están arriba de los 40 deben acordarse, ¿no? Sí, Lucía me mira con una cara de nostalgia. Yo no sé si este cantante fue consciente del nombre que se puso. No sé si su nombre real sea Emmanuel, ¿eh? Pero como cantante él usaba el nombre Emmanuel. No sé si es un nombre real o no. Ustedes saben que los cantantes a veces se ponen nombres, ¿no? Pero Emmanuel significa Dios con nosotros. Si yo le pongo ese nombre a mi hijo o a mi hija, porque también se puede poner Emmanuel a las mujeres, yo tengo que ser consciente del nombre que le estoy poniendo, porque es un título divino, ¿no? Les gusta el nombre porque le gusta cómo suena, pero no lo pone por o sea, no está tomando en cuenta el significado real del nombre. Pues si yo le pongo Emmanuel a mi hijo o a mi hija, tengo la responsabilidad de que su vida y su persona refleje el nombre que lleva. A menos que cuando llega a la mayoría de edad decida cambiarse de nombre, porque también puede ser eso. Hoy te puedes cambiar el nombre y te puedes cambiar el apellido. La ley permite eso ahora. No, si ya no te quieres apellidar, ya tu primer apellido no quieres que sea González, si te cambias a Ramos, la ley te lo permite. Pones Ramos y después pones González. Pones Rodríguez y después pones González. Ya se incomodó Walter. Pero eso es posible. Incluso en el registro de la partida de nacimiento puedes poner los apellidos alterados, si quieres, o cruzados, como quieras. Pero cuando hablamos de los nombres de Dios, se pueden poner. No es ilegal de acuerdo a la ley. Pero desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista relacional con Dios, desde el punto de vista de la comprensión de la palabra de Dios, los nombres que utilicemos siempre serán con propósito. Y por lo general las familias cristianas suelen poner nombres bíblicos a sus hijos y a sus hijas. Y hay familias cristianas que tienen varios hijos y a todos le ponen un nombre bíblico, hasta 2 nombres bíblicos. Y está bien eso. Pero que no sea, a veces tiene la costumbre, a ver, búscame un nombre en la Biblia para ponerle a mi hijo. ¿Están así, Y entonces aparece Abednego. Suena, me gusta cómo suena, ese nombre lo voy a poner. Oye, ¿y quién fue Abednego? ¿Y qué significa Abednego? No sé, estaba en la Biblia, por eso se lo puse. Y no es realmente así. Yo creo que los cristianos que conocemos y estudiamos la palabra de Dios sabemos que los nombres tienen un significado en el texto bíblico. Y cada vez que le pongamos un nombre, estos representan algo, tienen un mensaje en sí. Igual, si alguien utiliza el nombre de Emmanuel, tiene que estar presente que está haciendo memoria de que Dios se hizo humano, que Dios estuvo entre nosotros, se hizo como uno de nosotros. Pasó hambre, pasó sed, tuvo sueño, se cansó, se enfureció, se alegró, se entristeció, lloró y murió como nosotros. No, es ese Dios que se humaniza y se humaniza por misericordia, se humaniza por amor. Narciso es un nombre griego y ahí viene la palabra narcisismo, el tipo que paraba contemplándose a sí mismo. Porque vieron muchos padres, valga el paréntesis, muchos padres en la antigüedad, sobre todo cuando no conocían a Cristo, agarraban el calendario y el nombre que estaba en el calendario se lo ponían al hijo o a la hija. Mi abuelo hizo con mi mamá. Mi mamá se llamaba Leonidas. No, sí, narcisos hay bastante. Y narcisistas también hay mucho más todavía. Mi padre le puso a mi madre, y mi abuelo le puso a mi madre Leonidas. Leonidas es nombre de hombre, de un guerrero griego. En las batallas, en las guerras médicas contra los persas, contra el imperio persa, y estaba Leonidas, un famoso general. Pero después Leonidas fue un nombre común y en la iglesia, en el santoral que hizo la iglesia antigua, hay un San Leonidas.
Entonces, por esa fecha, mi abuelo agarró y le puso Leonidas a mi madre. Mi tío a su hija le puso Agripina y ella vivía horrorizada con su nombre. Qué nombre tan feo, tan horrible, ¿por qué me pusieron ese nombre? Es porque era el día de Santa Agripina, por eso que te pusimos el nombre de Agripina, ¿no? En fin, hay cosas así, ¿no? Y a veces vemos la obligación de poner un nombre, ¿no? Así que hago esta reflexión porque si alguien utiliza el nombre Emmanuel, sepa lo que está poniendo. Sepa lo que está poniendo. Porque se está hablando de la más grande misericordia de Dios. El Dios que se hace humano para estar con los humanos y caminar juntamente con los humanos. Eso es Emmanuel. Agripina, que le cambie la A por la O y se pasa a ser Agripino. Se puede hacer legalmente eso. Va a los registros públicos, decir, me voy a cambiar el segundo nombre de Agripina por Agripino y listo, está solucionado. No tiene mucha cosa que hacer. ¿Ah? Por eso, en registros públicos haces ese cambio y te cambian el DNI. ¿Ya? Asesorías legales después del culto, por favor. ¿Ya? Estamos en momento de reflexión de la palabra. Dios con nosotros. Un tercer título, el título más conocido, el que más usamos y que a veces en vez del nombre usamos el título. Lucas 2, 10 y 11. Vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículos 10 y 11. ¿Alguien quiere leerlo? Léalo, por favor. Fuerte. 11 también. ¿Quién ha nacido? Cristo. Cristo. El Señor. Ha nacido un Salvador que es Cristo el Señor. Es el Cristo. ¿Y quién dice Cristo? ¿Quiénes son los que dicen el nombre Cristo? Los ángeles. ¿Y quiénes son los ángeles? Los enviados de Dios. Ángel significa enviado, por si acaso. ¿Ya? El nombre ángel significa enviado, el emisario, mensajero. Eso es lo que significa la palabra ángel. ¿Ya? Claro, nosotros a veces ángel y nos imaginamos ese, ¿no? Carita bonita, rubiecito, con alas, todo vestido de blanco, ¿no? Porque siempre, y todos hombres, ¿no? Todos son rubios, no hay negro, no hay cholito, no hay chinito, no. Todos los angelitos son rubiecitos y de ojos azules o ojos verdes. Encima con no cabello lacio, sino cabello con bucles, ¿no? Así ondeado. ¿No? Es un ángel, decimos, ¿no? Hasta los hombres cuando quieren piropear a las mujeres, qué angelito ha bajado del cielo, ¿no? No te rías, Ayrton. Jessica se ríe por alguna razón, debe ser. Había un cantante que decía, ¿por qué no pintan ángeles negros en los cuadros? Y de hecho los hay. En la iglesia de Etiopía, que es una de las iglesias más antiguas de la cristiandad, sus orígenes están allá por el siglo IV, más o menos. La iglesia de Etiopía pinta a Jesús como negro, a los apóstoles como negritos y los ángeles también como negritos. En la India hay otra de las iglesias más antiguas, probablemente del siglo V, la iglesia de Martoma, que significa la iglesia de Santo Tomás, porque ellos dicen que Tomás llegó hasta ese lugar. Difícil porque no creo que Tomás haya vivido 400 años, pero tal vez los discípulos de Tomás hayan llegado, ¿no? Pero en la India, porque siempre hacen representaciones, cuando pintan a los apóstoles, lo pintan como el color de la gente de la India y vestidos como la gente de la India. No, los de la India son oscuritos,
¿no? Trigueños, como decimos nosotros acá. Y todo el personaje, cuando han pintado el cuadro de la cena, por ejemplo, están como el color de la India. Y para ellos es normal, porque a Cristo lo ven como ellos. Ese es el Emmanuel, pues el Dios que se hace humano. Pero los latinoamericanos, los ángeles son rubios. Y no porque la Biblia diga que son rubios. La Biblia en ninguna parte dice que los ángeles son blancos, rubios o de ojos azules o de cabellos dorados. En ninguna parte. Eso es una imposición cultural. Nos las impusieron los europeos. Primero los españoles cuando llegaron, nos colonizaron, nos trajeron sus cuadros y sus santos todos pintados de rubio, porque los europeos son rubios, pues. Luego cuando vinieron los misioneros, siguieron con el Cristo rubio, ¿no? Los apóstoles rubios. Yo recuerdo las figuritas de la escuela dominical cuando era niño, todos los personajes de la Biblia eran rubios y rubias. Eso es lo que empecé a partir en la escuela dominical. Es que ellos lo entendían así porque todos son rubios. Y para ellos está bien, pues, correcto. Pero no para nosotros. Acá todos somos cholitos y cholitas. Aquel que diga que no es cholito, hay que revisar un poquito la identidad. Y cuando yo escucho decir Emmanuel, estoy pensando en un Jesús como ustedes, como yo. Pero los ángeles, entramos a esto por el tema de los ángeles, que se aparecen a los, no se le aparecen a los ricos, no se le aparece a los sabios, no se le aparece a los doctores de la ley, se le aparece a los pastorcitos, a los analfabetos, porque eso eran analfabetos, gente pobre, gente que vivía en el campo, gente inculta. A eso se escogió Dios para revelar que el Cristo ya había nacido, ¿no? Por eso en este pasaje que leemos, ¿no? Si leemos la sección completa, dice: en esa misma región había pastores que pasaban la noche en el campo cuidando sus rebaños. Y un ángel del Señor se les apareció, y el resplandor de la gloria de Dios. Y les habla el ángel y les dice, ¿no? Hoy a estos pastorcitos, en la ciudad de David ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. Es decir, Dios revela que Cristo ya está en medio de la humanidad y se lo revela a estos pastorcitos, a estos que están en el campo. ¿Y qué significa Cristo? ¿No? Cristo ya es el nombre en griego pasado al castellano como tal, pero en el Antiguo Testamento esto es el equivalente al nombre de Mashiach en el Antiguo Testamento, que traducido al castellano es Mesías, ¿ya? Cristo y Mesías es lo mismo, ¿ya? ¿Qué significa esto? El que ha sido ungido. Mesías o Mashiach significa el ungido. Y Cristo es el ungido de Dios, ¿no? Cristo es el que ha sido ungido para salvar a la humanidad. Por eso es que habla de Cristo. Ha nacido Cristo, un Salvador, que es el Cristo el Señor, el Cristo que salva. Él es el que ha nacido. Por eso cuando hablamos de Cristo, estamos diciendo el ungido, el Salvador. Cuando nosotros decimos Jesucristo, ahora podemos entender mejor. Estamos diciendo Jesús el ungido o Jesús el Mesías. Eso es cuando nosotros estamos hablando de Jesucristo. Y de hecho Jesucristo fue ungido. Tenemos dos unciones de Cristo. Una unción en el bautismo. ¿Recuerdan? Cristo es sumergido, después levanta y sobre él se posa el Espíritu Santo. ¿Y qué dice Dios? Este es mi Hijo amado. Es investido, es ungido por el Espíritu. Y la otra unción de Cristo es una unción contraria a la práctica, porque siempre la unción era sobre la cabeza. Pero a Jesús le hacen una unción en los pies. Cuando esta mujer, ¿no?, que se arrepiente y llora desconsoladamente en su arrepentimiento, se acerca a Jesús y vacía sobre sus pies un perfume de alto costo. Y no solamente eso,
lo enjuaga con su cabellera, tiene una cabellera larga. Y esa es la unción de Jesús, ¿no? Y cuando los apóstoles le dicen, Señor, ¿cómo has permitido que te hagan esto, no? O el dueño de la casa, ¿cómo es posible? O que critica, ¿no? Si supiera quién le está ungiendo, ¿no? Y Jesús le dice, mira, yo he llegado a tu casa y no me has hecho nada, ni siquiera me limpiaste los pies. Pero esta mujer, con sus lágrimas, ha limpiado mis pies. Con su hijo, su cabellera, lo que tú no hiciste, ella lo está haciendo. Y es que el arrepentimiento lleva a actitudes como esa. Arrepentir es postrarse. Arrepentir es quebrarse delante de Dios. Y esta mujer entendió que tenía ahí al Mesías. Y ella cumple esa función de ungir también a ese Mesías. En su perdón, pidiendo perdón, en su arrepentimiento. Cristo es el ungido de Dios. Y si es ungido, es el consagrado de Dios. Y a quien a Dios consagró directamente, por medio de su Espíritu. Otro título de Cristo que tiene que ver con la salvación nuestra. Juan 1:29, Evangelio de Juan 1:29. Y ese título lo anuncia Juan el Bautista. Lo dice el Evangelio de Juan 1:29. El día siguiente, Juan vio que Jesús venía hacia él y dijo, ¿qué dijo? Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cordero de Dios, Jesús el Cordero. Una figura que va a aparecer después muy a menudo en el Apocalipsis. Pero Juan el Bautista es el que anuncia, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cordero en griego es arnio. ¿Y por qué el título de Cordero a Jesús? ¿Para qué se utilizaba el Cordero en los cultos del Antiguo Testamento? Era sacrificado para el perdón de los pecados. Y todos los sábados tenía que hacerse eso, ¿no? Y las familias también, así había la celebración general, una vez al año había un sacrificio que se hacía para todo el pueblo, lo hacía el sumo sacerdote. Pero después las personas que estaban en pecado, que estaban a una impureza, iban, ¿no?, hasta el templo o al tabernáculo, entregaban un cordero para que sea sacrificado y luego sea salpicado con la sangre y su pecado sea perdonado. Podía ser personal, podía ser familiar también. Pero eso había que hacerlo a cada rato, frecuentemente. Y todos los años el sumo sacerdote tenía que hacer un sacrificio por el pueblo. El cordero el cordero tenía que derramar su sangre y luego ser rociados con la sangre para recibir el perdón de Dios. Y entonces cuando Cristo dicen el Cordero de Dios, está diciendo el que tiene que ser sacrificado por ti y por mí, el que tiene que ser sacrificado por la humanidad para que sean perdonados. Cristo murió en vez de nosotros. En Cristo se nos hizo más fácil, disculpe que lo diga así. ¿Por qué? Porque significa tener que comprar un cordero mínimo una vez al año. Y cada vez que cometemos pecado, llevar un cordero al templo para que lo sacrifiquen, ¿no? Y pidan perdón, lo limpien el pecado. Eso ya lo hizo Cristo. Y por eso el tema del cordero, el Cordero de Dios, ¿no? El que quita el pecado del mundo, el que quitó nuestros pecados. El cordero que fue inmolado, que fue sacrificado. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y el mismo Juan
explica un poquito más acerca de esta figura del Cordero de Dios. En Primera de Juan 4:4, habla también, da un poquito más de detalles acerca de el Cordero. Primera de Juan 4:4, Juan le va a decir a la iglesia lo siguiente: hijitos, ustedes son de Dios y han vencido a esos falsos profetas, porque mayor es el que está en el mundo, mayor es el que está en ustedes que el que está en el mundo. Vayamos al 14. Nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. El Salvador del mundo. Y eso es lo que es Cristo para nosotros, ¿no? Ese amor de Dios que está en nosotros y el que Dios ha enviado para salvarnos. Y en Apocalipsis 5, el capítulo 5 habla todo sobre el Cordero, pero los versículos 5 y 6 de Apocalipsis 5 nos dice lo siguiente: y uno de los ancianos me dijo, no llores, pues el león de la tribu de Judá, ese es otro título que lo vamos a ver ya sobre el tiempo más adelante, la raíz de David, otro título, ha vencido y puede abrir el libro y quitarle sus 7 sellos. Versículo 6. En ese momento vi un cordero en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos. Estaba de pie y parecía haber sido inmolado, o sea, sacrificado. Tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus que Dios ha enviado por toda la tierra. El cordero se acercó al que estaba sentado en el trono y de su mano derecha tomó el libro. Es decir, la figura de Jesús como cordero, arnion, diga que se dice en griego, que es el que está en sacrificio, pero es el que también está como tal en la presencia de Dios. Jesucristo sigue siendo el Cordero, nuestro Cordero, el que fue sacrificado en vez de nosotros. Y el título, otro título de Jesús en la función salvadora, es claro, es Jesús como el Salvador, Sot, ¿no? Salvador, muchas personas utilizan el nombre de Salvador, hay muchos nombres, hasta países hay con el nombre de Salvador, ciudades con el nombre de Salvador, ¿no? En alusión a Jesús, pues, porque Jesús es el Salvador. Y Pablo, el apóstol Pablo, vamos a salir un poquito de los evangelios y algunas cartas, el apóstol Pablo cuando le escribe a Timoteo, 2 de Timoteo 1:10, se lo van a poder leer ahí en el proyector, 2 de Timoteo 1:10, Pablo le va a hablar a Timoteo y por medio de él nos enseña a nosotros acerca de este Salvador. 2 de Timoteo 1:10 nos dice lo siguiente: pero que ahora, vamos a leer desde el 9, ¿no? Un poquito más adelante, del versículo 8. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni tampoco de mí, preso suyo. Al contrario, participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Pero que ahora, atención al versículo 10, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, quien quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. Nuestro Salvador, Jesucristo. ¿Qué hizo? Quitó la muerte, puso la vida, sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. Así que Jesucristo es nuestro Salvador. Es el otro título de Cristo, el Salvador. Y con respecto a este Salvador, el apóstol Pedro, en su segunda carta, nos enseña cosas que nosotros nos hemos favorecido y cosas que nosotros tenemos que hacer respecto a este Salvador. Vamos a segunda de Pedro,
1:11. Carta de segunda de Pedro 1:11. ¿Alguien quiere leerlo? Qué precioso pasaje, ¿eh? ¿Alguien léalo en voz alta? Segunda de Pedro 1:11. Por medio de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. ¿Tenemos qué cosa? ¿Entrada a dónde? Al reino de los cielos. Se abrirán las puertas de par en par para entrar al reino de los cielos, al reino de Dios o al reino de Jesucristo. Qué lindo es cuando llegas a casa y te abren la ventanita así, ¿qué quieres? ¿No? ¿A quién buscas? No está, ven más tarde y te cierran la ventanita, ¿no? ¿Te acuerdan las casas de antes cuando tenían la puerta tenían una ventanita? ¿Sí? ¿A quién busca? ¿A quién busca? Estoy buscando a Juan. No está. ¿A qué hora? Más tarde. Y te cierran la ventanita y chao. No te dicen ni hola, ni siquiera te dicen chao, no te cierran la ventanita nada más. Otros te abren la puerta, te dicen así de costadito, ¿sí? ¿A quién buscas? No está, ven más tarde. Ya, espérate, le voy a pasar. Ya, espérate, voy a pasar la voz. Te cierra la puerta y te deja esperando ahí afuera. ¿No? Mal. Y si te conocen, peor todavía. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué quieres? Ya, le voy a pasar la voz. Plum, te cierra la puerta y te deja afuera, ¿no? No nos gusta eso, ¿no? A alguien le gusta. Que te abran la ventana. Hola, ¿cómo estás? Y ahí nomás su carita, no te abre más la puerta. Ya, le voy a pasar la voz. Espérate, te cierra la ventanita y afuera. Pero qué cosa distinta es cuando tú vas. Hola, qué gusto de verte. ¿A quién estás buscando? Sí, pasa, te abre toda la puerta, ven, siéntate, ¿quieres agüita, gaseosita, una limonada? ¿Qué te ofrezco? ¿Cómo nos sentimos? Lindo, bonito, qué buena gente, qué amable, qué cortés, ¿no? Qué delicado, qué atento, ¿no? O así no te invite nada, pasa, toma asiento, ya va a venir, ¿no? Te sientes cómodo ahí a esperar. Nos alegra, ¿verdad? Nos sentimos cómodos, nos sentimos en confianza, nos sentimos bien atendidos. Ahora imagínate que te abran las puertas de par en par para entrar al reino de Dios. Que te abran las puertas de par en par, dije, entra al reino de Dios, bienvenido a mi reino. Mucho más satisfactorio. Y eso es lo que nosotros tenemos por medio de el Salvador Jesucristo. Entrada al reino. Las puertas están abiertas de par en par. Y esa puerta está abierta para todo aquel que se arrepintió, lo recibió y está con él. Porque la salvación consiste en eso. Puertas abiertas de par en par para entrar al reino. No es una puerta así abierta de coste. Ya, entra tú nomás porque no se nos vaya a zampar el resto. Entras tú y te cierras la puerta nuevamente hasta que venga el próximo. No, eso no dice el texto. El texto dice que las puertas están abiertas. Y si tú has creído en Jesucristo y has aceptado, ya has pasado esas puertas. Ya estás dentro del reino. Pero si no tienes a Cristo y no has aceptado a Cristo, todavía no has cruzado la puerta. ¿No? Además, Jesús, uno de los títulos que usó Jesús es: yo soy la puerta. ¿No? ¿Qué dijo? Yo soy la puerta. ¿Qué más dijo que había que hacer? O he aquí, estoy a la puerta esperando, ¿no? Sí, es una puerta. Tenemos entrada al reino. Pero ya que estamos con este Salvador Jesucristo y que tenemos entrada al reino, en la misma carta de segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18, nos dice algo. Es el último versículo de este pasaje, de esta segunda de Pedro, ¿no? La recomendación para toda la iglesia, la recomendación para todos. Si tenemos un Salvador,
que hay que hacer respecto al Salvador. Léanlo todo junto porque este es nuestro mandato, esta es nuestra enseñanza. ¿Qué dice? Según de Pedro 3:18, todos a una sola voz. Ajá. ¿Cuántos estamos haciendo eso? Ese es el mandato que tenemos. La carta de Pedro termina en ese versículo. Crezcan en la gracia y el conocimiento ¿de quién? ¿De Dios? Nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es decir, el crecimiento tiene doble sentido. La gracia, en el amor, ¿no? En el amor, pero también en conocerlo cada día más. ¿Y cómo conocemos a Jesucristo? Estudiando su palabra, ¿correcto? ¿Y cómo crecemos en gracia? ¿Cómo crecemos en gracia? En la oración. En la oración, efectivamente, pero también haciendo lo que Él mandó a hacer. Amar al prójimo, ser testigos de su palabra, servir al prójimo. Eso es crecer en la gracia de Jesucristo. Oración y acción, dicen otros. Eso es crecer en la gracia. Y en el conocimiento, estudiando su palabra. Crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Salvador. Podemos decir, es mi Salvador, nuestro Salvador, es el Salvador. Pero ¿qué tanto es tu conocimiento de ese Salvador? Exactamente. Es crecer, no quedarse enano, no quedarse pitufo, porque a veces hay cristianos pitufos. Todos. No esperes que tu pareja te lea la Biblia, léele tú a tu pareja la Biblia. No esperes que tu papá te lea la Biblia, léele tú la Biblia a tu papá. No esperen que tus hijos lean la Biblia, léele tú la Biblia a tus hijos. Y eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Siempre un poquito de estudiar, aunque sea un poco la Biblia, nos ayuda. Si no, no crecemos. Si no oramos, no crecemos. Porque ¿qué comunión vamos a decir? Si no oramos, no tenemos comunión con Él. Y si no hay comunión, ¿qué crecimiento va a dar? ¿Qué conocimiento se va a tener? Si no estudiamos su palabra, tampoco lo vamos a conocer más. Los médicos, para saber qué tienes en el hígado, ¿qué necesitan? Tocarte nada más, ponerte el estetoscopio acá y a ver cómo te suena el hígado. Te piden una ecografía, te piden una resonancia, te piden diagnóstico por imágenes, te piden diagnóstico de medicina nuclear, porque quieren saber cómo está tu hígado por dentro, qué es lo que tiene. ¿Me equivoco, Lourdes? Las imágenes es la única manera de saber cómo está el hígado. Análisis de sangre, biopsia, ¿no? Es decir, toda una serie de pruebas que te hacen para saber cómo está tu hígado. Pues tiene que estar en contacto con la persona adentro. Pero ¿cómo vas a conocer a Cristo si no estás en comunión con Él? Si no oras con Él, si no estudias su palabra. Así que crecer en el conocimiento es muy importante. No te olvides, ¿qué tanto he crecido? Es como cuando uno es niño, ¿no? Y está pasando de niño a adolescente. No sé si ustedes se han dado cuenta, ¿no? Ya tengo 10 años y me voy midiendo a cada rato porque vi que mi amigo ya creció 2 centímetros. Y yo quiero ver cuánto he crecido ahora. ¿No? Me acuerdo que cuando uno chico se va haciendo esa medida, a ver cuánto tengo ahora y va midiéndose, ¿no? Y se avanzó 1 centímetro, qué bacán, nos sentimos contentos porque vamos creciendo. Y es lindo eso, ¿verdad? Porque dice, he crecido. ¿No? Cuando vemos que el pantalón nos llega a los tobillos, y yo estoy cruzando el río, he crecido, cómprame otro pantalón, ¿no? Siempre crecer nos trae alegría. Es más, nos sentimos más grandes, pues, ¿no? No como Jorge, que es grandote, pero bueno. Pero todos queremos crecer, ¿verdad? Físicamente todos queremos crecer. Pero esa misma preocupación que tenemos por crecer en físico,
hay que tenerla para crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo dice el cántico? Cuanto más te conozco, quiero saber. Y lo cantamos, levantamos la mano, cerramos nuestros ojos, nos emocionamos, pero es eso lo que tenemos que hacer. Cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. No solo lo cantemos, no solamente leámoslo, sino conozcámoslo realmente, crezcamos más en ese Jesucristo, ¿no? Y también en el tema de la gracia. Y por último, a este Salvador, la carta de Judas, su último versículo, Judas 25, esto también leámoslo en voz alta todos juntos. Todos juntos, Judas 25, ¿qué dice? ¿Lo tienen ahí en el proyector? Amén. Al único Dios, nuestro Salvador, sean dadas la gloria, majestad, dominio, imperio, poder. Desde todos los siglos, por siempre. Amén. Así que además de crecer en Él, en conocimiento y en gracia, tenemos que darle la gloria, la majestad, el poder, el dominio. Esa tiene que ser nuestra actitud, la adoración a Jesús, a nuestro Salvador. Si es nuestro Salvador, tenemos que adorarlo, reconocerle todo sobre Él y sobre nosotros, incluso sobre toda la humanidad. El apóstol aquí cierra su carta también, este es el final de la carta de Judas, y le está diciendo a la iglesia y nos dice a nosotros, a nuestro Salvador, démosle la gloria, reconozcamos su majestad. Él tiene el dominio, Él tiene el poder sobre nosotros. Jesucristo tiene poder. Hermanos, hermanas, no es suficiente decir Jesús. No es suficiente decir Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo. Recordemos su sacrificio que hizo por nosotros. ¿Qué títulos hemos aprendido hoy de Cristo? ¿Qué es qué cosa? Primero, Redentor. Segundo título, Emmanuel. Tercer título, Cristo. Cuarto título, Cordero de Dios. Y quinto título, Salvador. Esos 5 títulos tienen que ver con la salvación nuestra. No los olvide. Apréndalos de memoria. Repítaselo, ¿no? Tengamos presente la salvación que Él nos dio. Cuidemos esa salvación. Cuidemos la salvación. Demos testimonio de esa salvación. Porque si yo fui salvado y me quedo cerrado con eso y no comparto la salvación, estoy siendo egoísta. No estoy hablando de una real salvación. Y alabemos por esa salvación. Alabémoslo. No esperemos recibir una bendición de Dios para alabarlo. Alabémoslo ya por el hecho de ser salvados. Antes de recibir cualquier bendición, antes de recibir cualquier sanación, antes de recibir cualquier milagro, antes de recibir una ayuda de parte de Dios, alabémoslo por el hecho de la salvación. Todo lo demás vendrá por añadidura. Si Él es nuestro Señor, Él nos va a dar y nos va a proveer. Démosle 3 glorias a nuestro Salvador Jesucristo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios. Oremos un momento. Padre amado, Dios bendito, te damos las gracias, Señor, por esta mañana. Gracias por tu palabra, oh Dios, y gracias por mandar a tu Hijo Jesucristo a estar con nosotros en el Emmanuel. Porque vino para salvarnos. Vino para sacrificarse en vez de nosotros. Y al sacrificarse nos abrió las puertas de tu reino, oh Dios. Gracias porque en Él somos redimidos. Y te pedimos, oh Dios, que sepamos cuidar esta salvación en cada uno de nosotros. Y como redimidos, oh Dios,
estemos interesados en crecer cada día más, en conocer a este Salvador nuestro, a este Redentor nuestro, a este Mesías ungido que vino para nosotros. A crecer, Señor, en esa gracia que nos relaciona con Él y con el prójimo. A conocer cada vez más de Él en el estudio de tu palabra. Y a alabarlo cada día de nuestras vidas, en todo tiempo, en todo momento. Que nuestra alabanza a Jesucristo, oh Dios, sea ya en los momentos difíciles como en los momentos de bondad, en los momentos de abundancia como en los momentos de escasez. Que nunca nuestros labios y nuestro corazón deje de alabar y adorar a este Jesús, Salvador nuestro, tu Hijo, oh Dios. Ayúdanos a cambiar, oh Dios, nuestras actitudes. Ayúdanos a amar a este Jesús, a este Salvador nuestro. Ayúdanos, oh Dios, por medio de tu Espíritu, a tener cuidado más de esta salvación que nos ha sido dada gratis por medio de tu Hijo Jesús. Oramos así, oh Dios. Oramos así, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga.